Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta presentación. En primer lugar, lo que voy es a presentaros al ponente. José Ramón Navarro y yo hemos contactado con Nacho. Me vas a permitir que te tutee. Entre otras cosas, es un profesor de la Politécnica de Valencia que tiene una sensibilidad especial con el mundo de las estructuras y gracias a esta sensibilidad pues ha podido navegar en este mundo para al final poder colaborar en la traducción de un libro que además creo que ha sido idea tuya el poder trasladarlo al español, de un reconocido profesor de la Universidad de Princeton, en el cual se hace un recorrido sobre el análisis de estructuras, sobre la tipología de estructuras en diferentes configuraciones hasta una determinada época. Este libro recoge unos determinados años hasta que este señor pues, decide cerrar el libro que publica. Ignacio es ingeniero de caminos, ha sido un brillantísimo estudiante, ha trabajado también, por supuesto, como ingeniero profesionalmente. Y luego se incorporó a la Universidad Politécnica de Valencia en el Departamento de Ingeniería de la Construcción, en el área de edificación, y dentro de sus líneas de investigación pues ha hecho estancias, largas estancias de investigación con el profesor Schleich en Berlín, que muchos de vosotros os sonará el nombre de este profesor más que de su padre por el método de las vigas y los tirantes, o sea que ha tenido un buen maestro, ha tenido una suerte de estar con estos profesores, y luego pues ha hecho otra estancia de larga duración, más de un año prácticamente en Princeton, donde ha podido pues conocer al autor de este libro, a David Millington, y ahora mismo me acaba de decir que se vuelve a ir otra temporada a seguir formándose en estas líneas, con lo cual, pues bueno, vamos a seguro dentro de otros años poder disfrutar de Ignacio aquí. No me voy a extender mucho más porque el que tiene que estar dando la conferencia es Ignacio, y seguro, estoy convencido, porque además ha sido premio extraordinario de la docencia de la Politécnica de Valencia, con lo cual además su docencia va asociada a las conferencias que nos va a dar, que seguro yo estoy ilusionadísimo por escucharle. Y ahora ya dejo a Ignacio que tome la palabra. Pues nada, gracias, Salva. Como habéis podido comprobar, es un gran amigo por todo lo que ha dicho. Yo pediría si podéis bajar un poco más la luz todavía. No sé qué es lo que tengo que pedir exactamente. Ha salido. Ahora le llamamos. Bueno, pero bueno, es que a mí me gusta la presentación, tiene bastantes diapositivas, bastantes fotos y se ve mejor para mí como un ambiente un poco más. Aquí está el chico, díselo. Perdona, ¿puedes bajar un poco más la luz todavía? Si puedes, por favor, bajar un poco más la luz. Así yo creo que se ve mejor. Bueno, pues en primer lugar agradecer tanto a José Ramón como a Salva la oportunidad de estar aquí y a todos vosotros por estar aquí también. Yo quería hablar un poco sobre arte estructural, que es cómo se puede aprender o cómo lo podemos enseñar, y también porque creo que es importante. Es un tema en el que está directamente inspirado por las ideas del profesor Millington, pero también hay mucha componente personal y subjetiva ahí, con lo cual, con algunas de las cosas que veréis igual estáis de acuerdo, con muchas otras igual no estáis de acuerdo y tenéis todo el derecho. Lo que se trata justamente es de debatir y de discutir. Bueno, pues un poco el índice de lo que veis ahí, y yo quería empezar explicando pues qué es el arte estructural, y para ello pues tenemos que hacer un pequeño viaje en el espacio y en el tiempo. Entonces tenemos que trasladarnos hasta Princeton, que es una pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes en la costa este de Estados Unidos, al lado de Nueva York. Vale, gracias. Parece que así mejor, ¿no? No hace falta que empiece desde el principio, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos que trasladarnos hasta Princeton, que es una ciudad en la costa este, cerca de Nueva York, y ahí hay a principios de los años 60 hay un profesor bastante joven que se llama David P. Millington, y entonces él empieza a dar clases de estructuras a los arquitectos, y lo que hace pues es algo parecido a lo que veis aquí, como unas clases bastante teóricas y muy parecidas, por ejemplo, a aquellas con las que yo estudié. Y bueno, llegó el final del curso y Millington habló con sus alumnos y les dijo, y bueno, ¿y a ustedes qué les ha parecido esto que les he enseñado? Y los arquitectos dijeron, bueno, pues está muy bien, pero nosotros lo que nos ha contado pues no nos interesa demasiado. Realmente lo que nos gustaría es que nos hablase de estructuras como estas. Entonces, pues los arquitectos le pusieron fotos de los puentes de Maillard, de los edificios de Gaudí,
y gente de este estilo. Y claro, Billington se quedó asombradísimo porque dijo, bueno, yo nunca había pensado que los puentes pudieran llegar a ser tan bonitos o que pudieran llegar a tener estas cualidades, o las estructuras de Gaudí. Y entonces decidió empezar una línea de investigación para ver si esas estructuras que eran realmente notables desde el punto de vista estético, pues también eran notables desde el punto de vista de la ingeniería. Bueno, pues esa investigación que empezó aquel día la ha llevado a una larguísima trayectoria, más de 50 años dando clases, investigando, doctor honoris causa por varias universidades, uno de los 5 mejores profesores de ingeniería civil según el Cuerpo Norteamericano de Ingenieros Civiles y demás, varios libros publicados y entre ellos pues The Tower and the Bridge, traducida ahora al español como La Torre y el Puente, que es un poco una de las grandes Biblias de la filosofía de las estructuras, que es un poco el que nos reúne aquí. En este libro él expone lo que él entiende por arte estructural a través de un recorrido a través de los últimos 200 años de ingeniería de estructuras. Termina más o menos a principios de los años 80. Y para Billington, pues realmente las obras de ingeniería pueden llegar a ser obras de arte cuando cumplen 3 ideales. El primero de ellos es la eficiencia, el segundo es la economía y luego es la elegancia. Esas son las 3 E's que llama él. Y todo esto pues, se va desarrollando a lo largo de un curso que se imparte en Princeton para ingenieros y para no ingenieros, que se llama pues, Estructuras en el medio ambiente urbano. Bueno, entonces ahora me gustaría desbrozar un poco qué es lo que se entiende por cada uno de estos conceptos. La primera de todas, que es la de la eficiencia, hace referencia pues, a emplear los menores materiales posibles. Es una manera de intentar ser respetuosos con el medio ambiente. Entonces, existen varias formas de medir esto. Para ello, por ejemplo, podríamos pensar en que las formas de las estructuras tendrían que ser adecuadas a los esfuerzos que aparecen en ellas y los materiales también. Bueno, ahí veis, por ejemplo, una marquesina en el aeropuerto de Milán-Malpensa y esas vigas que veis ahí pues son vigas que trabajan como un voladizo, empotradas en a ver si... Oh, se pasa, ¿no? Pido perdón. Empotradas en la sección de arranques y vemos que eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista estructural porque tiene mucho más canto en el borde que en la sección de empotramiento. Eso va en contra de las leyes de la eficiencia y de la física. Como contraejemplo, pues podríamos poner la Torre Eiffel, cuya forma es una forma ante todo estructural, es la forma más eficiente para ser capaces de resistir las acciones del viento. Otra posibilidad de ver si una estructura es eficiente o no es compararla con otros diseños y ver si emplea menos materiales o no. Si viajamos hasta Mérida, por ejemplo, y nos planteamos el puente de Calatrava, el puente de Lusitania, si no recuerdo mal de su nombre, pues vemos que tiene una luz de 189 metros. Claro, ¿eso es una estructura eficiente? Pues probablemente no, porque si vamos aguas cerca de ese puente, vemos que los romanos hicieron un puente hace muchísimos siglos y las luces eran pues entre 5 y 15 metros. Y todos sabemos que cuanto aumentamos la luz, los esfuerzos aumentan mucho y por lo tanto necesitamos colocar muchísimos más materiales para resistirlos. Bueno, podríamos pensar que ahí esa luz está justificada por las condiciones del cauce, pero si uno ve esa foto parece que no estén justificadas, porque parece que el río hay tiempo en el que no lleva agua y por lo tanto no hay ningún problema en hacer las pilas y hacer las cimentaciones correspondientes. Con lo cual, pues parece que esta estructura muy eficiente no es. Será otras cosas, pero eficiente no parece que sea. Luego tendríamos la economía. Bueno, la economía está relacionada con el dinero de todos nosotros como contribuyentes si se trata de una obra pública o con la conservación del dinero de los accionistas si se trata de una obra o una empresa. Y esta economía lo tendríamos que ver a largo plazo, no podemos pensar solo en el coste de construcción. Esto lo representa muy bien el puente de Cala Galdana que tenéis en esa imagen de Juan Sobrino. Es un puente hecho con acero inoxidable para sustituir a un puente de hormigón que tuvo que ser demolido por culpa de la corrosión de las armaduras. Esto está en Menorca, al lado del mar. Bueno, pues Juan, cuando hacía los cálculos económicos, la solución en acero inoxidable era más cara que una solución en hormigón o en acero, pero a largo plazo, teniendo en cuenta el mantenimiento, era una solución que encajaba perfectamente en términos de coste. Pero el coste no debemos pensar que es como un valor absoluto, es muy importante también el concepto de valor. Ahí sí tenemos, por ejemplo, el Museo Guggenheim, que seguro que no es una obra barata, no es una obra eficiente, pero sin embargo ha puesto a Bilbao en el mapa. Antes no se hablaba de Bilbao y ahora todo el mundo habla de Bilbao y aportan muchos beneficios y una gran publicidad y propaganda, entre comillas, a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale aparecer en la página web del New York Times hablando del Bilbao Effect? Pues, no se puede valorar económicamente, pero es algo que añade un valor a la ciudad. Y luego, finalmente, pues tendríamos la tercera E, que es la elegancia. Es como una dimensión muchísimo más subjetiva y difícil de medir. Pero las diferentes asociaciones de ingenieros, arquitectos han dado o han expresado su opinión sobre lo que puede ser una estructura elegante. No voy a entrar en detalles, pero por seguir algunas recomendaciones en orden cronológico, pues ahí tenéis la portada de unas recomendaciones de los ingenieros británicos,
de la Asociación de Estructuras Laminares, de los ingenieros americanos, más recientemente de la IAPSE, una asociación internacional de ingenieros de puentes y estructuras, el libro de Leonhardt de puentes, o muy recientemente, esto tiene solo unos meses, pues un artículo de Juan Sobrino que se llama algo así como un puente es mucho más que un puente, estética, coste y ética en el proyecto de estructuras o de puentes, ¿no? Es decir, que hay una preocupación y hay toda una trayectoria sobre estos temas. Algunos criterios que podríamos buscar, por ejemplo, se ha hablado mucho de la honestidad estructural. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si un elemento nos hace creer que es estructural, pues realmente debe serlo, y sus materiales y sus formas pues también tienen que ser coherentes con el esquema, ¿no? Con lo que nos hace creer. Esta es una pasarela en Berlín, en la zona donde están pues, todos los ministerios, el Parlamento y demás, y ahí podríamos plantearnos, a mí me gusta preguntarle a los alumnos qué está aguantando a qué, porque vemos como dos estructuras conectadas mediante un pilar. Entonces uno puede decir, bueno, la estructura inferior, que es una especie de pórtico, está ayudando a aguantar la viga en celosía, o es al revés. La estructura inferior está colgada a la viga en celosía. ¿Qué opináis? No se sabe. Si pensamos que el que está aguantando es la estructura inferior, pues parece que tendría poco sentido, porque le estaríamos metiendo una carga puntual muy importante en centro luz, donde el canto es mínimo, con lo cual no tendría mucho sentido estructural. Si pensamos que es al revés, pues entonces parecería que ese elemento de conexión trabaja-tracción debería ser un tirante, un elemento metálico, sin embargo es un elemento de hormigón. Bueno, pues la solución yo no la descubrí, la descubrieron mis alumnos. Vamos a ver si se puede ver el vídeo. Tendréis que girar la cabeza, pero bueno. Y lo vais a ver ahí. Es un pilar, ahora voy a volver donde estaba. Es lo que llamo una estructura fallera, ese pilar, ¿no? Como es una estructura que está ahí, pero que realmente no sirve para nada. Podríamos cortar y no pasaría nada. Es un pilar que no es honesto estructuralmente. Este es otro ejemplo, es un puente en París, y normalmente uno está acostumbrado a, cuando ve un arco, pensar que el arco está trabajando. Sin embargo, y ahí podríamos pensar que el arco está aguantando esas pilas, está aguantando el tablero del puente. Pero bueno, si uno hace una visión un poco más cercana, se da cuenta que el puente, el tablero está aguantado por toda esa colección de pilas y que el arco realmente se está aguantando a sí mismo, a peso propio. Entonces, pues ahí también falla un poco esa honestidad estructural. Otra posible criterio sobre la estética es si la estructura está bien integrada en el entorno. Ahí, pues volviendo al puente de Calatrava de Mérida, pues ha habido gente que ha escrito comentarios muy elogiosos sobre esa estructura. A mí, yo no la he visitado personalmente, con lo cual tampoco estoy muy autorizado a dar una opinión, pero a mí me parece que más que una estructura que se integra en el entorno, es una estructura que se impone sobre el entorno, que no respeta el resto de las estructuras y de las obras que están ahí. Quiere como captar toda la atención. En cambio, pues una actitud totalmente diferente es la que podemos ver en este paso este pequeño puente en Francia, en Apt, en el sur de Francia, cerca de Marsella, y en el fondo pues podéis ver un puente romano y luego transformado en la época medieval. Bueno, pues tenemos dos puentes, cada uno con unos materiales y unos sistemas estructurales, y cada uno representa un poco los ideales de sus constructores y la época en la que fueron diseñados. El puente moderno pues intenta pasar totalmente desapercibido, casi más que nada lo que pretende es crear un pequeño mirador sobre el puente medieval, como respetarlo y casi rendirle homenaje. Es un puente de hormigón pretensado con canto variable, y a mí me gusta mucho, me parece una obra que está muy integrada. Pero a la hora de emitir cualquier juicio también tenemos que tener en cuenta el contexto técnico e histórico. Si pensamos, por ejemplo, en el Iron Bridge, es una estructura metálica, y si os pregunto si es un puente bonito o feo, pues normalmente mis alumnos me dicen que no les gusta demasiado. Pero normalmente piensan eso porque están pensando en los puentes arcomodernos como el que he puesto antes de Juan Sobrino de Cala Galdana, cuando realmente con quien tenemos que compararlo es con los puentes de piedra o de madera que se habían estado construyendo hasta ese momento. Es decir, ese puente, visto hoy en día, puede parecer no muy interesante, pero en su momento es una auténtica revolución en el mundo de la construcción. Lo podemos ver también, para mí lo ejemplifica muy bien las obras de Torroja y especialmente el frontón Recoletos, que veis aquí, una obra que desgraciadamente pues, no existe por culpa de la guerra civil. Y esa obra es muy remarcable si la comparamos. Aquí veis la sección transversal, pone ahí Frontón Madrid, con todas las estructuras laminares que se habían hecho hasta ese momento por los ingenieros alemanes. Pues el frontón Recoletos tiene unas dimensiones mucho mayores, pues veis que tiene una longitud de 55 metros, mientras que los otros eran 40 o 37, unas luces mayores también, pero no es solo eso, sino que es una forma totalmente nueva, que Torroja llama como en forma de alas de gaviota.
Entonces, nunca antes se había construido una estructura con esa forma. Eso es algo muy, muy novedoso. Además, pues Torroja, en una parte importante de la estructura, elimina el hormigón y lo transforma en una estructura triangulada, como podéis ver ahí arriba. Eso también es la primera vez que se hace en una zona en la que estructuralmente sea necesaria materia. O sea, que son zonas en las que existen muchísimos esfuerzos y, sin embargo, Torroja pues, quita materia y sustituye por una estructura triangulada, unos lucernarios. Pero si pensamos en todo lo que se había visto hasta ese momento, si pensamos en las catedrales, las bóvedas siempre las tenemos apoyadas en pilares. Y Torroja ahí hace otro acto de magia y es como si quitase el pilar que debería estar aguantando el punto en el que se encuentran las dos láminas, ¿vale? Entonces, si uno tiene en cuenta todas estas circunstancias, pues ya no es solo la belleza de esta imagen, sino que puede llegar a disfrutar mucho más cuando se da cuenta que es un reto técnico enorme y encima es algo totalmente nuevo. Pero no solo eso, sino técnicamente también es una auténtica proeza, porque para proyectar eso, bueno, pues Torroja planteó las ecuaciones diferenciales, salían un sistema de 54 ecuaciones diferenciales, mandó resolverlas a dos equipos, cada uno obtuvo una solución diferente, y al final pues decidió que lo mejor era hacer un modelo reducido para contrastar un poco todos esos resultados. Pero bueno, tuvo que crear la primera empresa de España de monitorización de estructuras ICOM para poder hacer eso. O sea que es un genio, lo mires por donde lo mires. A su vez, esas tres S están relacionadas con lo que Billington llama las tres dimensiones de la estructura, que son las tres S en lenguaje billingtoniano. La primera de ellas es la dimensión científica, que se relaciona con la eficiencia. ¿Y por qué? Porque una forma de medir la eficiencia también es sacar las tensiones a las que trabaja la estructura y ver si estamos muy cerca de la tensión admisible del material, simplificando mucho, ¿vale? Pero claro, para que yo pueda sacar esas tensiones necesito tener modelos de cálculo que me permitan sacar los esfuerzos, modelos de cálculo que me digan a partir de los esfuerzos las tensiones y modelos que me digan cuánto aguantan los materiales. Pero la ciencia ha tenido que avanzar un cierto nivel para poder hacer estructuras eficientes. A mí me gusta mucho, como para ilustrar ese método científico, pues el mercado de Algeciras, también de Torroja, y lo pongo porque Torroja también plantea las ecuaciones de equilibrio de la lámina, un montón de páginas, y al final llega a una ecuación y dice esto es imposible de resolver y además el cálculo es muy penoso, no vale la pena. Y al final acaba haciendo un cálculo por estática gráfica en una página y lo acaba resolviendo con eso y con otro modelo reducido, ¿vale? La siguiente es la economía. Y os preguntaréis, ¿por qué la economía es la dimensión social, la segunda S? Bueno, porque al final, ¿quién paga las obras públicas? Pues los acabamos pagando entre todos, acabamos pagando entre toda la sociedad. Y si no, pues no basta con ver lo que ha pasado, por ejemplo, en Valencia, en mi ciudad, con la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Entonces, pues vemos obras como el puente de la Sud de Dot, del cual hablaré posteriormente, que un presupuesto inicial de 26 millones pasa a 62, el Palacio de las Artes de 96 a 434 millones, etcétera, etcétera, ¿eh? Son unos números escalofriantes. Si tuviéramos infinito dinero, pues no pasa nada. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Que si vas a menos de 2 kilómetros, tienes un colegio en barracones durante muchísimos años y con problemas de salubridad. ¿Tiene sentido que nos hayamos gastado todo ese dinero en eso y sigamos manteniendo esto? ¿O qué sucedió? Pues lo que conocemos todos, ¿no? Tijeretazos a los funcionarios. Funcionarios, profesores, subidas de tasas, aquí estamos todos envueltos. Recortes de los que no se libran ni los Reyes Magos, ¿eh? No hay piedad con nadie, ¿eh? Pero claro, como se quejan algunos, es que hemos invertido mal el dinero, ¿no? Esta es una comparación de un artículo también en el que hablaban que si hubiéramos sumado todo lo que nos habíamos gastado en obras de Calatrava en este país, pues eso equivalía a todo lo que el gobierno central invertía en educación durante el año 2013. Es algo que hay veces que creo que tenemos que hacer estas comparaciones porque si no nos damos cuenta de lo que ha pasado o de lo que puede pasar. Pero alguien podría decir, bueno, pues esto está bien, pero solo para las obras públicas, porque las pagamos entre todos. ¿Con las obras privadas deberíamos tener esto en cuenta? Bueno, pues mi opinión es que sí, porque, por ejemplo, tenemos las autopistas de peaje radiales de Madrid, que parece que va a haber que rescatarlas, y son también 3.800 millones. Que tenemos que pagar, si las rescatamos y lo acabamos pagando entre todos, supongo que a escote saldremos a un poquillo, ¿no? Entonces es mejor que se hayan diseñado las cosas bien, aunque sean obras privadas. Otro ejemplo que indica esto de una forma bastante clara es la Torre Bankia en Madrid. Y aquí, pues, si habéis seguido las noticias en los últimos meses, pues parece que, en fin, costó 815 millones de euros
pero parece que ya eso se ha depreciado por lo menos 200 millones de euros y según algunas fuentes, pues entre más que 200 serían casi 600 millones de euros los que se habrían perdido en ese edificio. Puede que haya algún dato que no maneje correctamente porque no es mi especialidad y puede que todo esto sea matizable, ¿no? Pero en cualquier caso parece que hay unas pérdidas sustanciales. Y por otro lado vemos que nosotros de nuestros impuestos pues hemos dado a Bankia 22.000 millones que esperamos recuperar algún día. Pues se ve que por lo menos 200 parece que ya sabemos dónde se han ido. Y todo eso pues al final lo acabamos pagando entre todos a escote, a menos que Bankia pues acabe devolviendo el dinero. Claro. Y luego pues finalmente la elegancia es la dimensión simbólica de la estructura, es la tercera S. Y para mí me gusta mucho estudiar cómo las estructuras reflejan nuestra sociedad, nuestro mundo y cómo nos relacionamos con ellas. Entonces os traigo también algunos ejemplos. Por ejemplo, si hacemos una revisión de los últimos edificios altos terminados en el mundo, aquellos con más de 200 metros de altura, pues en el año 2011, pero no ha cambiado poco, ha cambiado muy poco en los últimos años, pues vemos que 40 y 30, pues como un 70% prácticamente de los edificios altos se terminaron en China, en Asia y en Oriente Medio. En cambio, Estados Unidos, que es como el paraíso cuando éramos pequeños de los rascacielos, pues se han terminado únicamente el 6% de los edificios altos en el año 2011. Eso que nos está indicando que el centro de gravedad de la economía mundial y de la toma de poder se está desplazando de un sitio hacia otro. De hecho, si vamos al año 1990, pues en ese año Estados Unidos terminó el 66% de los edificios altos. Y en cambio, pues en el año 2011 solo terminó el 2,3%. Porque ahí en Norteamérica incluye también Canadá. Y luego vemos claramente ese movimiento del centro de gravedad a nivel mundial. Y si vemos los edificios altos, los 20 más altos terminados en el año 2012, sucede algo parecido. Ninguno de ellos está en Estados Unidos, todos ellos son en China, Oriente Medio y países de este estilo. Y luego otro aspecto también bastante importante es cómo la sociedad hace suyas las estructuras dentro de esa dimensión simbólica. Para mí lo ejemplifica muy bien el Golden Gate, es como un ejemplo paradigmático. Entonces, pues lo hemos podido ver reflejado en muchas películas, lo hemos visto en Vértigo, hemos visto a Superman salvando un autobús lleno de escolares también de la ruina del Golden Gate, hemos visto alienígenas o grandes monstruos intentando destrozarlo, hemos visto a gatos y perros volando por encima de él. Y si uno va a San Francisco, incluso se puede dar cuenta que hay un concesionario cuyo logo está inspirado directamente en las formas del Golden Gate. También puedes ver marcas de jabón, de gel. El parque nacional más importante en la zona se llama justamente el Golden Gate National Park, ¿no? Y el símbolo es el Golden Gate. Incluso en algunos bares pues los menús tienen el símbolo del puente. Aquí, si fuera un alumno, el dueño del mar directamente me lo cargaba. No sé si veis por qué en clase. Porque si os fijáis, ha puesto los apoyos en los extremos del puente y en el centro, pero no ha puesto la torre central, que es la más importante. Si eso se fuera a construir, pues no sería un diseño demasiado coherente. Incluso pues también ha inspirado camisetas. Aquí veis, por ejemplo, a mi hijo más pequeño con una camiseta del Golden Gate y una bestia, que podría ser perfectamente él, porque yo creo que si lo dejo solo en el puente, por lo menos lo excita dinámicamente. Bueno, y la gran enseñanza del arte estructural es que economía, eficiencia y elegancia no son conceptos que estén en oposición, sino que pueden estar perfectamente integrados. Como un ejemplo paradigmático de esto, pues tenemos el puente de Salguina-Tobel de Mayar. A mí me gusta preguntarle a mis alumnos de cuándo piensan que es este puente, y normalmente dicen, no, pues podría ser un puente moderno de los años 70, 80, no, es un puente del año 1930. Y a continuación les digo, ¿y pensáis que esta tenía una dimensión o querían hacer una obra espectacular que generase muchísimo turismo y demás? Pues no, está en medio de la nada. De hecho, ese puente se construyó porque hubo un concurso público, por eso son tan importantes los concursos públicos bien planteados, y fue la opción más barata de las 19 que se presentaron al concurso. Y si algún día llegáis hasta ahí, es un sitio obligado para los que nos gustan las estructuras, pues veréis que hay un panel en el que os lo explica todo. De hecho, bueno, esta es una imagen de Google Maps y en el primer óvalo es donde está el puente y el segundo óvalo es el pueblo en el que termina la carretera que pasa por el puente. Hay una carreterita, cruza el puente y termina en ese pueblecito de ahí. Y esto es lo que hay, son 4 gasas y 3 vacas y poco más, y las montañas al fondo. De hecho, esta es la carretera, esa foto no es del año 1927 o 30, sino que es del año 2006 y no creo que haya cambiado mucho desde entonces.
Pero eso sí, si llegáis hasta ahí, todo buscador de estructuras siempre acaba teniendo sus recompensas. Os podéis tomar una cervecilla con unas vistas espectaculares. Lo siguiente que quería comentar es cómo podemos aprender o cómo podemos disfrutar de esto. Bueno, nosotros hemos desarrollado una serie de metodologías que aplicamos en diferentes asignaturas, en el máster, en caminos, en el grado de Ingeniería Civil. Y básicamente hay un primer paso siempre que es el de la toma de conciencia. Entonces, el primer día de clase a mis alumnos les paso un pequeño cuestionario de Ingeniería de la Construcción sobre ingenieros, arquitectos, obras, etcétera, un poco para que se den cuenta de dónde están. Es un cuestionario simpático. Y la principal conclusión que sacamos es que sabemos mucho de estructuras, pero en aspectos tan importantes como la historia de la construcción o de dónde vamos o quiénes han sido nuestros grandes maestros, estamos como mi hijo Nicolás, el pequeño, totalmente dormidos, ¿no? Entonces es necesario despertar, hay que azuzar a la gente y tenemos que despertar. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de una pequeña conspiración o un cierto viaje iniciático. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues muchos de los problemas que planteamos en clase están relacionados directamente con estructuras reales que son importantes, como el Centro Georges Pompidou, en Valencia el mercado Colón, y nos da pie a hablar de los ingenieros, de los arquitectos, de por qué esas estructuras son significativas. Tenemos una asignatura, la de tipología estructural, en la que empleamos la estática gráfica como herramienta básica para el diseño de las estructuras. Y es fantástico porque los alumnos se dan cuenta que con algo que cuesta 3,5 €, que son una escuadra, un cartabón y un semicírculo, son capaces de sacar la forma correcta de un cable, de un arco, de una viga en celosía, y pueden sacar formas como la de la cubierta del aeropuerto de Dulles de Washington que veis allí, ¿no? Y todo por 3,5 € y encima no se puede piratear tampoco. O sea, nuestra metodología estrella son los viajes de estudios, en los cuales pues visitamos diferentes ciudades. Empezamos con Berlín, luego fuimos a París, luego Londres, luego Nueva York, y ya fue viniendo la crisis, ya fuimos a Porto y este año hemos ido a Madrid. Supongo que el año que viene será Valencia solamente, ¿no? Pero bueno, en estos viajes de estudios visitamos distintas estructuras y los alumnos tienen que hacer un trabajo para venir. En los trabajos los reunimos en una guía y los alumnos luego las presentan al resto de miembros del equipo. Se someten pues a preguntas y aprenden a hablar en público, a plantear un tema, etcétera. En esos viajes pues también vamos a universidades. Aquí estamos en Princeton, por ejemplo, con Billington, que es el hombre mayor que está en el centro. Billington dio su última clase hace unos meses y se jubiló con 87 o 88 años. O sea que pueden estar muy orgullosos después de más de 50 años de docencia. También pues estuvimos con el profesor Slice en su instituto en Berlín, en su pasarela experimental. Aquí también intentamos visitar oficinas de proyectos. Pues aquí estamos en Nueva York con Richard Garlow, que es el proyectista de una de las torres en la zona cero y nos está explicando su proyecto. O aquí pues estamos en Madrid con Leonardo Fernández Troyano en sus oficinas de Fernández Casado. Él está comentando con los alumnos pues algunas de sus estructuras. Para nosotros es muy importante el contacto de los alumnos con los proyectistas. E incluso una vez sucedió un milagro y pudimos tener en clase a George Slice y a David Billington pues comentando algunas estructuras, haciendo un poco de crítica. Y luego, pues otra metodología es que algunos alumnos han cogido algunas estructuras de Torroja y las han analizado en detalle. Hemos ido tanto al archivo Torroja, hemos ido a examinar la documentación original, la hemos reproducido como modelos de elementos finitos, en fin. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, algunos modelos del frontón Recoletos, etcétera. Vamos, esto empezamos en el año 2009 y seguimos, llevamos más de 5 años dedicados con esto. A continuación, quería explicaros por qué creo que es importante todo esto. Para mí lo más importante es por esto, porque es muy divertido. Yo hago investigación en temas de fuego y puentes, temas de monitorización con fibra óptica, pero lo que más me gusta es trabajar en este tipo de temas, y a los alumnos también. Uno se lo pasa como un niño pequeño, disfruta. Además, también se genera un impacto bastante positivo sobre los alumnos. Este es un correo electrónico que envió una alumna que vino al viaje de Londres y decía, bueno, nos felicitaba por haber organizado el viaje, calificaba el viaje como una aventura. Decía también pues, que le había abierto nuevas visiones sobre lo que era la ingeniería estructural. En Londres, además, estuvimos en 2 oficinas de proyectos, una era Arup y otra era Expedition. Y decía, bueno, aunque es difícil que yo trabaje en una empresa como esta, por lo menos sé que este tipo de empresas existen. Entonces, realmente se produjo un cambio en ella gracias a venir a ese viaje. Por otro lado, investigar en estos temas o trabajar en estos temas nos permite aprender de los grandes maestros. Yo creo que nadie concebiría que alguien estudiase Bellas Artes sin saber quién es Velázquez, quién es Van Gogh o sin saber quién es Mondrian. Entonces, sin embargo, podemos ser ingenieros o arquitectos y no saber quién es Torroja, quién es Freycinet
o quién es José Antonio Fernández Ordóñez, ¿no? Entonces, de la misma manera que ellos estudian los grandes de su profesión, nosotros debemos hacer un esfuerzo por aprender de los grandes también, porque los grandes diseños inspiran. Y aquí os pongo un ejemplo. Este es el Xochimilco de Félix Candela, y un buen día iba un ingeniero suizo paseando por Zúrich, vio esta estructura en la portada de un libro, y ese ingeniero, que era Heinz Irla, cambió totalmente su forma de ver las estructuras. Y entonces empezó a prestar mucha más atención a la estética en sus obras, con resultados tan espectaculares como el que veis aquí. Esto es una marquesina para una estación gasolinera, para una gasolinera. Esas obras de Candela pues también han inspirado otras obras, como los paraboloides de la nueva estación de Atocha, o si vamos a la antigua parte de la estación de Atocha y vemos esta cubierta, podemos ver que está directamente inspirada en otra obra de Nervi, ¿no? Entonces vemos cómo los grandes ingenieros aprenden todos y conocen todos la historia de los anteriores. Además, para mí también es muy importante, porque ya al principio cuando estaba con estos temas decía, bueno, sí, pero si yo no voy a hacer nunca un puente de 2 kilómetros de longitud o de 200 metros, esto a mí, ¿qué me dice? El otro día me gustó porque en clase un alumno, cuando lancé esta pregunta, me dijo, oye, ¿y por qué no lo voy a hacer? ¿No? Y dije, pues muy bien, ese es el espíritu que hay que tener, el decir, ¿por qué no? ¿No? Pero bueno, en cualquier caso, esto tiene aplicaciones en el día a día. Por ejemplo, esta es una estructura sencilla, es la misma de la cual he hablado anteriormente. Mirando hacia aquí estaría el puente medieval, lo que se ve al otro lado es un antiguo puente de ferrocarril, y esa es una estructura que puede diseñar cualquier ingeniero. Y de hacer algo bien integrado a hacer una patata, pues solo hace falta tener un poco de sensibilidad, ¿no? O, por ejemplo, esta es una estructura también muy pequeñita que podría diseñar cualquiera. Esta está en Varena, en el lago Como, al fondo están los Alpes, y para mí está magníficamente integrada en ese entorno. Está muy transparente. Sin embargo, si nos acercamos un poco más, veremos que por un lado está descuidado su mantenimiento, pero por otro lado, pues que hay alguien que le ha metido una tubería por ahí, ¿eh? O sea que no la ha respetado realmente. Creo que podría haber otras soluciones para eso. También de todo esto es importante porque se lleva un cierto gusto por el trabajo bien hecho. Esto es el carril bici cerca de mi casa, en la avenida Francia, y esto lo hizo una de las principales constructoras españolas, no voy a decir el nombre. Pero todo el carril bici estaba fisurado con grietas porque no habían hecho ninguna junta para la retracción, y eso es algo que aprendemos todos, vamos, en materiales de construcción, yo creo que en segundo, en primero, de lo primero que te dicen, ¿no? Pero bueno, como somos un país rico, no pasa nada, porque luego vino el Plan E y demolimos todo eso, que tenía 4 o 5 años, y lo hicimos con baldosas y ya no hay problemas con las juntas. Bueno, luego también esto es importante porque nos permite tener un marco para hacer la crítica estructural. Y eso es bueno e importante para la sociedad y tenemos que lanzarnos a hacerlo. ¿Cómo podemos hacer esa crítica? La mejor manera es hacer lo que se llaman análisis críticos comparativos, que es coger dos estructuras parecidas y compararlas según los criterios del arte estructural, teniendo en cuenta el contexto. Yo lo voy a aplicar a una estructura que conozco bastante bien, como es el puente de Serrería en Valencia, que no sé si conocéis el sobrenombre que tiene, es el puente del jamonero, por motivos bastante obvios. Y bueno, hay una revista técnica que se llama Hormigón y Acero, y decidieron que este puente era una obra extraordinaria y lo pusieron como artículo central de la revista. Yo vi eso y dije, esto no puede ser. Puede que sea una obra muy buena técnicamente, pero creo que la ingeniería es algo más. Entonces intenté investigar el por qué esa obra no era tan... Esa intuición que yo tenía que no era tan buena, por qué no era efectivamente tan buena. Entonces, para ello, pues decidí compararla con otra obra, que es un puente atirantado de Fernández Troyano, que está en Pontevedra. Y bueno, se trata de estructuras construidas con 10 años de diferencia, las luces son más o menos parecidas. La de Calatrava está prevista que en un futuro lleve también tráfico de tranvías, con lo cual las cargas son un poco diferentes. Pero bueno, dentro de lo que cabe son acciones que podemos, o estructuras que podemos comparar con algunas reservas. Si buscamos la eficiencia, pues en primer lugar nos damos cuenta que el puente de Calatrava no tiene mucho sentido emplear una única luz de 150 metros o 155 metros, porque es un puente sobre un río por el que no pasa agua y en el que no hay especiales problemas de cimentación. Entonces no hay ningún problema en haber puesto muchas más pilas, como en el resto de diseños o casi todos los demás diseños de puentes que hay en el río Turia, y hubieran sido unas estructuras mucho más eficientes con menos materiales, en un caso como este. Además, también esta es una estructura que aparentemente, por lo menos yo no lo he encontrado, no existe ningún estudio de alternativas. Y yo tampoco he encontrado, no quiere decir que no existiera, un concurso en el cual diversas empresas compitieran por hacer ese diseño, sino que, bueno, parece que no fue demasiado bien llevado este tema. En cambio, la estructura de Fernández Troyano
cruza un río por el que pasa bastante agua. De hecho, pasa tanta agua que la Confederación impidió colocar pilas en el cauce y por eso tenía un único vano. Además, necesitaban un tablero de canto muy reducido y por eso fueron a la solución atirantada, pues para temas de compatibilidad con las rasantes, para no tener que elevar las rasantes de acceso al puente. Luego también es un tema de desagüe hidráulico para no tener problemas de avenidas y también porque es una zona con muchos piragüistas y si hacían el canto muy grande, pues los piragüistas iban a tener que pasar, ¿no?, inclinados por debajo del puente. Es decir, que es una solución que estructuralmente tiene sentido, además es el fruto de un diseño de alternativas y de un concurso. Bueno, pues ahora si las comparamos desde el punto de vista de la economía, aquí os he puesto una tabla con los costes totales. Tenemos el río Lérez, que estaba en torno a 3 o 4 millones de euros. El primer proyecto para el puente de Seguería era de un catedrático de puentes de la Universidad de Valencia, de Salvador Monleón, creo que estaba por los 6 o 7 millones de euros. Calatrava dijo que regalaba el proyecto a la ciudad y presentó un proyecto, creo que estaba en torno a los 9 millones de euros. Y luego el coste final depende de dónde lo consultes, pero parece que oscila entre 25 y 60 millones de euros. Si nos vamos al último que se ha publicado en la prensa, pues está más cerca de los 60 que de los 25. Bueno, pues vemos que el puente de Calatrava ha sido 16 veces más caro que el puente sobre el río Lérez. Creo que parece un sobrecoste un poco excesivo. De todas formas, pues podríais decir, alguien podría pensar que he hecho un poco de trampa si tiene razón, porque el puente de Calatrava tiene otras cargas, tiene más carriles, tiene mayor luz, con lo cual no son directamente comparables y además están hechos en una época diferente. Entonces, por eso en esta otra tabla pues tenéis el coste en euros por metro cuadrado de tablero. Es decir, por cada metro cuadrado de tablero, cuánto costaba. Y tenéis el de un paso superior estándar, un puente de vigas de los del Ministerio de Fomento, que está en torno a los 600-700 euros por metro cuadrado. El puente de Avechuco, de Juan Sobrino, que tiene unas luces parecidas en una época similar y en un entorno urbano con un concepto como de estructura singular, es el que se ve ahí, como esa estructura en celosía orgánica. Y luego pues el de Lérez y los dos puentes, las dos posibilidades de costes de los puentes de Calatrava. Bueno, pues vemos que el puente de Calatrava es como 9 veces más caro por metro cuadrado que el puente de Juan Sobrino y 14 veces más caro por metro cuadrado que un paso superior estándar. ¿Y eso es mucho o es poco? Pues hombre, yo no tengo mucha experiencia en el proyecto de puentes, con lo cual, pues igual no soy la persona más adecuada, pero vamos a consultar a la gente que sí que haya proyectado muchos puentes, como pueda ser Jörg Slice, que está arriba, o como pueda ser Christian Menn, que está ahí abajo. Bueno, pues esta gente, que son autoridades mundiales, dicen que como mucho pues deberíamos gastarnos el coste del puente estándar multiplicado por 1,5. Y aquí lo estamos multiplicando por 14. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Pues que parece que el diseño es francamente erróneo y que está mal concebido desde partida. Desde el punto de vista de la elegancia, hay gente a la que le gusta mucho ese puente y lo califica muy elogiosamente. Pues para mí no es más que un hito más en una zona de la ciudad pues que ya tiene muchos hitos. Tenemos el Palacio de las Artes, el Museo de las Ciencias, el Hemisférico, y realmente no necesitábamos un hito más porque ya tenemos bastantes. ¿Para qué necesitábamos eso? En cambio, pues el puente del río Lérez a mí me parece un diseño que sabe combinar muy bien lo que sería la elegancia con una eficacia y una eficiencia estructural y un diseño estructural responsable. Entonces, todo esto nos lleva a por qué es importante. Si hacemos este tipo de análisis, podemos defenderlos delante de la opinión pública y podemos cambiar cosas. Por ejemplo, Jörg Slice, para mí es mi ingeniero estructural favorito. Yo tengo a veces mis alumnos me dicen tal, y tú tal, y digo, mira, yo creo en Jörg Slice. Para mí es como el dios de las estructuras. Bueno, pues en un congreso en Stuttgart sobre diseño conceptual de estructuras se escribió un artículo y en ese artículo decía que quería demandar a la Deutsche Bahn, a los ferrocarriles alemanes, por haber llenado el país de puentes feos. Su abogado le dijo, mira, Jörg, esto es muy buena idea, pero no vas a ganar porque no ha habido nadie que se haya quejado porque le hayan puesto un puente feo cerca de su casa. Pero bueno, el hombre siguió haciendo la crítica y la Deutsche Bahn es un gran cliente para él, o sea que en eso fue bastante valiente y gracias a eso pues acabó colaborando en una guía sobre unas recomendaciones para el proyecto de puentes de ferrocarril que tenéis aquí abajo y ha hecho bastantes puentes singulares para la Deutsche Bahn, diseños originales y con sentido estructural también. Muchísimo más modestamente, a mí me pasó un día que vi el periódico y no me lo podía creer, porque que salga una estructura en el periódico, un puente, un edificio es extraño, pero que encima salga en primera página ya
es casi de premio Nobel, ¿no? De premio Nobel, como si saliera un premio Nobel en España, y que encima salgan dos estructuras el mismo día y en primera página, creo que sucedió esta vez y no sé si lo volveré a ver en mi vida. Entonces comparaban el puente de Calatrava con el puente Arco hecho por Manterola para la línea de alta velocidad de Madrid a Valencia. Y yo lo veía y digo, esto no puede ser, estas dos obras no son comparables, y yo estaba ahí muy enfadado en mi casa, ¿no? Hasta que mi mujer me dice, bueno, ¿y por qué no escribes un pequeño comentario aprovechando esto de la era digital? Y bueno, pues lo hice, ahí escribí el por qué pensaba que uno era bueno y otro no tan bueno, y la gente pudo votar, y la gente, pues 17 personas votaron a mi favor y 4 personas estaban en contra de mi argumento. No es un público multitudinario, pero demuestra que la gente, cuando le explicas las cosas, normalmente entiende y reacciona. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues que los ingenieros tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que salir del armario, digamos que no tendríamos que tener miedo de exponer nuestras convicciones en público, y en ese sentido pues me ha gustado mucho ver hoy un artículo en el periódico, aquí mientras comíamos, en el que había una alumna de esta escuela, bueno, ya ingeniera, que estaba defendiendo el puente Rojo, se llama. Pues creo que es un magnífico ejemplo de lo que deberíamos hacer los ingenieros. Estar aquí exponiendo y explicando a la sociedad por qué algunas cosas hay que mantenerlas y otras pues no deberíamos hacerlas. Y ya pues para terminar, unas breves conclusiones. En primer lugar, quería insistir en que la buena ingeniería estructural puede ser un arte. Esto no está claro, ni siquiera en Princeton, que es la cuna del arte estructural. Ahí está la librería principal y hay un estante en la que aparece el nuevo arte y la arquitectura. Es decir, la arquitectura está equiparada al arte y la ingeniería no aparece por ningún sitio. En Valencia pues también hay certámenes de diseño, de creación, y si vemos uno de los carteles pues aparece la arquitectura, el diseño de producto, el diseño gráfico, pero ¿por qué no el diseño estructural? ¿Por qué no equipararlo a nivel de creatividad o de arte, ¿no? También podría estar. Pero, sin embargo, sí que es arte. ¿Por qué? Por muchos motivos. El primero de ellos, porque la ingeniería se ha mostrado en museos, y los museos exhiben arte. Aquí tenemos, por ejemplo, la portada del catálogo de una de las primeras exposiciones sobre ingeniería que se celebró en el MoMA, en el Museum of Modern Art de Nueva York. Creo que es uno de los museos de arte moderno más prestigiosos del mundo, y ahí tenemos en primera página el Zenit, una estructura laminar de París, ¿no? En el mismo museo, muchísimo más recientemente, pues albergaron una serie de exposiciones y de conferencias dadas por Candela, por Billington, María Carlo, Heinz Zisler, Christian Mann, Jorge Slice, sobre ingeniería estructural y sobre puentes y edificios, ¿no? En Valencia, pues la obra de Candela estuvo expuesta en el IBAM, que también es uno de los museos más prestigiosos de la ciudad. También para mí es un arte porque tiene capacidad para emocionar. Yo cuando veo el puente del Gánter, pues a mí se me mueven las entrañas, ¿no? Cuando me acuerdo de cuando pasé por él y veo los Alpes, veo la estructura ahí, no sé, es una sensación para mí indescriptible. Pero para mí casi alcanza algo, una componente casi religiosa o mística en algunas veces las estructuras. De hecho, bueno, esto es el rosetón de la Catedral de Chartres, esto es un mandala hindú, ¿y sabéis lo que es esto? Exacto, es una vista en planta de las tensiones que aparecen en la cúpula de Algeciras. Esto es un resultado del proyecto final de carrera de uno de nuestros alumnos. Y yo cuando lo vi le dije, pero David, has hecho un mandala, Y estábamos todos riéndonos. Pero si lo veis, ahí tenéis el rosetón, ahí tenéis el mandala y ahí tenéis Algeciras. Hay una cierta conexión mística, está ahí esperando a ser descubierta. Por tanto, yo espero que algún día en Princeton esto acabe cambiando, en Princeton y en muchísimos sitios, ¿no? Y que algún día pues acabe imponiendo algo como esto, ¿no? Ingeniería estructural también, equiparándolo al arte y a la arquitectura. También es importante demostrar que el arte estructural es una línea de investigación. Nosotros en la universidad pues tenemos que investigar y tenemos que demostrarlo, y esto es investigación porque se ha publicado temas de este estilo en revistas de las que se llaman de alto impacto o de reconocido prestigio. Y además pues también hay una sociedad internacional de profesores y de ingenieros consultores dedicados a estos temas, que es el INSA, el International Network for Structural Art, y una vez al año pues se reúne en Princeton, normalmente en junio, para debatir estos temas. Luego, otro aspecto importante es que intentar crear arte estructural no nos lleva a la imitación, no nos conduce al aburrimiento, no estamos condenados a repetir los mismos esquemas, y ahora os voy a mostrar algunos ejemplos que lo demuestran. No quiere decir que si tenemos que hacer un puente tengamos que imitar esta celosía tan clásica, tan eficiente y tan económica, porque aquí tenemos, por ejemplo, el puente de Avechuco de Juan Sobrino, que es una reinterpretación de ese mismo esquema estructural.
Es una celosía orgánica con acero corten, hecha posible pues, gracias a los nuevos métodos de cálculo y los nuevos procesos de fabricación, pero con un coste muy, muy razonable, no es una extravagancia de coste. O si seguimos pensando en los puentes, a mí me gusta mucho porque es pura estructura. Este es el Britannia, el primer puente con una sección en cajón en la que el tren pasa por dentro. Pues no tenemos por qué imitar esto, pero tenemos magníficos diseños como la propuesta de Pepe Romo para el viaducto de Luya, que lamentablemente pues, no ganó el concurso, quizás por ser demasiado atrevida, demasiado innovadora, pero también es una viga en cajón, el tren de ferrocarril hubiera pasado por dentro. O tenemos, esto sí que es una obra realizada, una actualización de la viga en cajón, es el puente de Manterola en Osera del Ebro, para la línea que une de alta velocidad de Madrid con Barcelona, también es otra estructura magnífica para mí. Por ejemplo, aquí tenemos el puente de Svanbach de Maillard, que es una tipología que inaugura él, que es la de los arcos rigizados por el tablero. Pues no tenemos por qué imitar exactamente esto, pero aquí tenemos el fantástico puente de Oporto de José Antonio Fernández Ordóñez, Millanes Mato y Afa, y es una actualización de esa tipología estructural. Maillard lo hace con una luz de 30 metros y estos proyectistas lo hacen con una luz de 300 metros, casi, con nuevos materiales, pero la idea básica es la misma, es el arco rigidizado por el tablero, una viga de gran rigidez. Pero si os pido ahora que os centréis en esos pilares que unen el arco con la viga de rigidez, veis esa forma como trapezoidal y veis el puente de Svanbach y veis que hay un claro homenaje de Millanés y de Fernández Ordóñez hacia el puente de Maillard, y ellos lo reconocen. Cuando uno disfruta de la historia de las estructuras empieza a ver cómo las influencias y cómo unos diseñadores homenajean a otros de la misma manera que sucede en el cine, en la pintura, etc. Os lo vuelvo a poner. Entonces, para mí, en definitiva, lo que tenemos es una serie de retos, como puede ser el calentamiento, simbolizado por esa tierra que es un helado que se va fundiendo, el proporcionar acceso, el problema de la superpoblación en las ciudades, y tenemos muchas herramientas que nos pueden permitir abordar esos retos, como puedan ser pues, los famosos elementos finitos, toda la experiencia acumulada, que aquí la represento por Jorge Slice, aquí explicando esas estructuras, procedimientos constructivos, nuevos procedimientos gráficos. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es emplear todas esas capacidades para abordar con sentido los retos actuales y futuros que nos vengan. Y luego, para mí, esta es una de las conclusiones más importantes, junto con el hecho de que es muy divertido todo esto del arte estructural, es que el arte estructural nos permite integrar conocimientos y formas de pensar. Cuando Billington habla de las 3 E's, para él las dos primeras, la eficiencia y la economía, son lo que llaman las disciplinas del ingeniero, como las reglas que siempre tienen que guiar nuestra actuación. Y en cambio la elegancia es lo que él llama el juego, porque la elegancia está en el hecho de que el proyectista plantee diferentes soluciones y luego se quede con aquella que, siendo elegante, pues sea también acorde con la economía y con la eficiencia. Entonces él siempre habla de un equilibrio entre disciplina y juego, siempre. Bueno, pues si pensamos en la obra de Torroja y nos viajamos ahora en el tiempo y vamos a la cubierta de la Zarzuela de Madrid, cuando Torroja explica cómo viene esa obra a su cabeza o cómo se desarrolla, él mismo se pregunta, bueno, ¿esto es obra de la imaginación o es obra de la razón? Y él mismo concluye que no, que es una mezcla de ambas, no es ni solo razón ni solo imaginación, sino que es una mezcla de la razón y la imaginación. Es disciplina y es juego. La disciplina simbolizada por la razón y el juego simbolizado por la imaginación. De hecho, y esto es como estos conceptos de disciplina y juego, una vez yo los descubrí, empecé a aplicarlos a todas las cosas. Incluso a la educación de mis hijos. A veces hay que ser muy disciplinado y cuando hay que jugar, pues hay que jugar, ¿no? Se puede aplicar a muchísimas cosas. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque esto es un hecho científico, no es algo que digo yo, sino que es algo científico, que nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Uno es el izquierdo y otro es el derecho. En el hemisferio izquierdo pues tenemos como toda la parte más de la razón, más analítica, más científica. El hemisferio izquierdo representa el poder de la razón. En cambio, en el hemisferio derecho tenemos toda la creatividad, toda la imaginación, la heurística, la gran imagen, la parte de la intuición. Entonces, por un lado tenemos el poder de la razón, por otro lado tenemos el poder del corazón. Y hasta ahora, en el enfoque tradicional de las estructuras y sobre todo de la enseñanza, hemos cultivado solamente una parte de nuestros hemisferios. Sin embargo, para ser personas completas y para ser felices necesitamos trabajar con las dos, ¿no? Y para hacer buenas estructuras necesitamos combinar las dos, como decía Torroja. Entonces, para mí estas ideas del arte estructural ofrecen la posibilidad de combinar ambas partes, de trabajar con las dos, y por eso tiene tanto éxito.
Entonces, lo que sucede es que cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, y en las estructuras en particular, pues se puede transformar en algo como lo que decía esta portada del suplemento del New York Times, mucho más apasionante de lo que uno hubiera pensado en un primer momento, ¿no? Aquí lo aplicaban a la infraestructura, yo creo que se puede aplicar a todo. Y entonces pues se pueden abrir nuevos caminos en los que muchas cosas cambian. Y así, pues, por ejemplo, las estructuras se pueden aprender de una forma diferente. Esto es en el viaje en Berlín, la profesora Teresa Pellicer está explicando Le Corbusier delante de un edificio de Le Corbusier al resto de los alumnos. Es como una clase socrática, ¿no? Además, las estructuras se transforman en algo que no tiene edad y que es apto para todos los públicos. Pues aquí veis a 3 generaciones disfrutando del puente de Brooklyn. Mi hijo mayor cuando no tenía ni un año, mi madre que debía tener 81 y mi hermana, que ya se sabe que las mujeres no hay que decir nada. Entonces, bueno, que es algo que puede disfrutar todas las personas, ¿no? Además, gracias a esto podemos dar un viaje también en el tiempo, como estos alumnos que este invierno pues, fueron a visitar el hipódromo de la Zarzuela dentro de nuestro viaje de tipología estructural, ¿no? Y suceden muchos cambios, pues igual que acabas descubriendo trabajando como fotógrafo, como este chico de aquí, o como modelo, como el resto de los alumnos. Puedes acabar haciendo el mono, como este alumno de aquí intentando escalar en la pasarela de Arganzuela en Madrid. Puedes dar muchos saltos de alegría y de felicidad, como estos alumnos también intentando hacer entrar en resonancia una pasarela de Madrid-Río. Hay gente que se trastorna. Este que veis aquí era el alumno más responsable y más serio de clase, y cuando hicimos el viaje de Oporto, él había hecho su trabajo sobre el puente de Eiffel de María Pía, y lo pillé y le digo, pero José, ¿qué haces? ¿Quieres saltar la valla para poder ver el puente más de cerca? No, baja. No sé. El hombre, un tío súper serio, quería pasar al otro lado para poder ver la estructura más de cerca y poderla tocar y disfrutarla. O, por ejemplo, pues aquí veis a unos alumnos que normalmente en clase probablemente serían unos alumnos más o menos pasivos, y sin embargo aquí algo se ha movido que los veis cotilleando en ese hueco en el estribo de un puente en París de la pasarela Simone de Beauvoir. Pues algo habrá pasado en ellos que les mueve a intentar descubrir lo que hay en ese hueco. Incluso a algunos les hace soñar, Sobre todo a todo el mundo le hace sonreír a la vida y ser felices. Puede hacer que descubras nuevos sitios y que descubras nuevos amigos. Y sobre todo también puede hacer que levantes la cabeza o la vista hacia lo más alto, sobre todo si eso que está tan alto está cubierto por un puente o por una estructura o un edificio. Y algunos incluso casi han llegado hasta tocar el cielo, como estos alumnos en lo alto de la torre de Satir Vallehermoso en Madrid, o estos alumnos de Princeton y de Valencia que están en lo alto de la torre del puente George Washington en Nueva York. Pero sobre todo, la gran ventaja de todo esto es que es algo con lo que se puede disfrutar, ¿no? Y este era el principal mensaje que quería transmitir con esta magnífica oportunidad, y es que podemos disfrutar de nuestro trabajo y de la ingeniería estructural en particular. Y con eso pues os doy las gracias por la atención. Muchísimas gracias por tu presentación, por tu magnífica y cercana presentación, y vamos a tener unas palabras ahora del profesor José Ramón Navarro, y a continuación luego dejaremos un turno abierto para organizar un debate. ¿Me liberáis esto? Sí. ¿Quieres que te pase yo, José Ramón? No, déjame, es que llevo un pequeño lío, pero déjamelo, libérame esto. ¿Me dejas el micro? Sí. A ver, luego de todos modos me voy a copiar tu PowerPoint. A ver. Sí. Vale, espera, pon la primera, déjame que vaya. Pásate para adelante la primera. No. Sigue, para adelante. No, tira para la primera de todas, es la Salgina.
Vale. Bien, a ver, déjame si pongo esto aquí adelante. Bueno, me ha encantado la intervención de Nacho y la verdad es que he hecho mucho en falta este clima que parece que hay en Valencia, que yo creo que no lo tenemos aquí, vamos, hablando en plata, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Llevo muchos años trabajando, estudiando y reflexionando sobre la cultura estética de los ingenieros, ¿no? El libro de Billington, que me parece un libro imprescindible, ¿no?, que aprovechar ahora que lo ha traducido Nacho, yo creo que aporta una visión interesante, pero que yo encuentro algunos aspectos críticos que me gustaría comentar. Bien, pero antes quisiera concretaros alguna cosa. Siempre la pregunta que siempre me hago, ¿no?, es, bueno, ¿por qué los ingenieros proyectan de esta manera, ¿no? Sobre todo, yo siempre he trabajado en la ingeniería, las formas de los ingenieros, con una visión histórica. Yo soy alumno mi maestro es Fernández Ordóñez, José Antonio, entonces él nos enseñó a mirar la obra de ingeniería y sobre todo el puente en función de tres dimensiones, ¿no? La historia, la naturaleza, es decir, la relación con el entorno, la relación con el lugar. Él nos hablaba de Heidegger, el filósofo, para hablarnos de esto. Y en tercer lugar, la estética, naturalmente. Una visión de la estética que iba más allá de lo puramente, digamos, formal, técnico, ¿no? Antes le comentaba a mis colegas, a Nacho y a Salvador, que la primera visita que hicimos en primero, teníamos un curso entero dedicado a historia de la ingeniería, fue al Museo de Arte Moderno de Cuenca, que acababan de inaugurarlo, ¿no? Bien, bueno, entonces, hecho este preámbulo, os cuento algunas de las conclusiones que he sacado, que no tengo, en realidad yo no tengo conclusiones, digamos, concluyentes, valga la redundancia, pero sí, lo que he visto es... en primer lugar, que la obra de los ingenieros no se circunscriben a ninguna cultura estética, ni estilo, ni nada de esto, ¿no? A veces hablamos de puente barroco. Puente barroco, pues bueno, pues que se hace en el siglo XVII y tiene unas tipologías, pues, concretas, además lo hacían arquitectos. Bien. Encontramos decoración Art Nouveau, por ejemplo, en el puente de Canalejas, que celebramos el centenario el año pasado, el puente de Canalejas, el Pont Nou d'Elche. Tenemos Art Déco, como en el puente de San Jorge de Alcoy, etc. Entonces, esto, una cosa. En segundo lugar, y esto sí que me parece importante, y esto es lo que me parece más desconcertante, es que los ingenieros son capaces de hacer obras muy hermosas y obras lamentables. Y es que siempre me ha llamado mucho la atención. Y sin más, voy a poneros algunos ejemplos de esto. Fijaros. Este puente es el viaducto del Pino. Podríamos decir cuáles son los 3 puentes que un ingeniero tiene que conocer. Pues, la verdad es que enseguida pensamos en el puente Revlin de Nueva York, el puente de Brooklyn, etc. Bueno, pues yo creo que hay que ir a ver este también, ¿eh? Este es un puente maravilloso, una carretera de tercer orden, que cuando lo termina José Eugenio Rivera, un formidable ingeniero, profesor de puentes de la escuela, pues se arrepiente y dice, esto lo tenía que haber hecho aquí un puente con 2 pilas y una viga de celosía y Santas Pascuas, ¿no? Que le salió muy caro, se equivocó, porque el montaje salió mucho más. Tiene 120 metros de luz, ¿no? Este mismo ingeniero, su idea estético se resumía en que cuando proyectaba en el campo, en medio del paisaje, le importaba un pito.
aunque decía que escribe, bueno, esta, para que la gente que pasa por ahí esto realmente no lo van a apreciar, ¿no? En fin, insistiendo en que se había equivocado. Entonces, sin embargo, cuando proyectan en... Esto es una obra de él. Cuando proyecta en ciudades, entonces se llena de intencionalidad estética. Esto es algo que ya entramos en la visión del arte estructural, el concepto que utiliza a veces, que yo encuentro en algunos de los textos de Billington, la búsqueda consciente de la forma. Esto me parece muy peligroso, por lo que diré después, ¿no? En cualquier caso, Rivera, este puente es de hormigón, es de bóveda doble de hormigón, un sistema que había patentado Rivera. Esto se lo encarga al arquitecto, a su amigo, al arquitecto Zapata, que es el que le hacía el que le decoraba los puentes, que ese era todo su ideario estético. Y decía de una manera algo despectiva para los arquitectos, decía: cuando necesito que me ilumine el puente, llamo a un electricista; cuando necesito que me lo decoren, llamo a un arquitecto. Es verdad, Antonio, está escrito. Bien. Este es el primer puente de hormigón que hizo Rivera. Naturalmente es un puente muy interesante, está muy racional, pero está en medio del campo y por lo tanto no le interesa para nada. Pero quería enseñaros, este es otro puente de Rivera, este es el puente de Tortosa, de Amposta, perdón. Está reconstruido, después de la Guerra Mundial lo volaron, de la Guerra Civil, y está reconstruido, ¿no? Quiero enseñaros alguna cosa más, perdonad que pase esta especie de... Vamos a ver, es que quiero... Bueno, estas son algunas de las cosas que hacen... No sé cómo calificar a esto, ¿verdad? Pero lo he traído para que veáis. Esto es el efecto Calatrava, ¿eh? Cuidado. Ahora hablaremos del efecto Calatrava. Bueno. Este puente, todos sabéis perfectamente qué puente es, ¿no? ¿Y quién lo ha proyectado? En los medios, ¿quién dice que es el proyectista de este? Foster. Bien, pero todos sabemos que Michel Virgolé es un formidable ingeniero estructural, que es el que está detrás de esto, y una serie de ingenierías, algunas de ellas españolas, para lanzar los tableros, en fin, vale. Pero Foster es el que se lleva la palma. Se lleva la palma y luego realmente tiene mucho que ver con la forma final. ¿Y qué hace Virgolé? Pero esto creo que... A ver. Virgolé hace esto cuando trabaja solo. Esto es un puro absolutamente infumable, ¿no? Y he visto, Nacho, creo que he visto alguna cosa también, de tirantes retorcidos así. ¿Qué pasa, no? Bueno, Torroja hace maravillas. Bueno, ya hemos visto. A ver, ¿qué quieres? Espera, es que está un poco... ¿Puedes pasar para...? Vamos a poner algo de Torroja. Perdonad, pon, por ejemplo, la zarzuela, sí. Torroja hace esto y hace también el Recoletos, que es probablemente una de las piezas estructurales más maravillosas de la ingeniería moderna y de la arquitectura moderna. Y sin embargo luego hace la iglesia de Pont de Suert, que no he traído, que es una castaña, ¿no? ¿Qué ocurre? Torroja ha trabajado con arquitectos, formidables arquitectos. Aquí ya trabaja con Arniches y Domínguez, dos arquitectos comunistas que desgraciadamente se exiliaron después de la guerra, están enterrados en Praga.
¿De quién es la obra? Yo creo que eso es uno de los problemas que yo más me tiene más interesado, ¿no? Yo creo que es de Torroja y de los arquitectos, naturalmente, que la terminan, ¿no? Pero la idea es de Torroja, ¿no? Y eso es muy importante. El puente de don Enrique, del infante de Fernández Ordóñez, su obra póstuma que hemos visto, que nos ha enseñado Nacho unas imágenes preciosas, la idea es de él, ¿no? Aunque hay detrás un formidable equipo de calculistas, pero hace falta una idea, ¿no? Y sobre todo una sensibilidad. Dice Billington, habla de la libertad, de las variables eficiencia, economía, libertad, ¿no? El diseño consciente. Pero el diseño consciente significa que un profesional, un proyectista, pone ahí toda su alma, ¿no? Su alma sensible y culta, si la tiene. Sin necesidad de buscar deliberadamente una forma bella. Cuando veo a un ingeniero decir, aquí tenemos que hacer un puente estéticamente bueno, me pongo a temblar. Si uno tiene su propia sensibilidad, no necesita ponerse un cartel delante, ojo, estamos haciendo un puente estéticamente hermoso, ¿no? Yo creo que los ingenieros tenemos un déficit terrible de sensibilidad. Nos han educado en una cultura en la que lo inteligible se impone sobre lo sensible. La idea sobre la forma, la función sobre la forma. Y cada vez peor, además. Nosotros, por lo menos, teníamos un año que nos dedicábamos a trabajar todo esto, ¿no? Aquí tenemos 3 créditos en un máster que Armando Ortuño me ha conseguido luchando a brazo partido con el resto de asignaturas de los profesores. Yo creo que hace falta algo más que lo que dice Billington, hace falta sensibilidad. La sensibilidad se educa. Hay que saber arte. Arte. Estamos hablando de arte estructural y no sabemos arte. Os voy a leer unos textos que están escritos por un ingeniero. Si no os dijese nada, pues, vamos, es que ni de lejos pensáis que podía ser un ingeniero quien escribía esto. Nada más y nada menos que Eduardo Torroja. El resultado genial de un momento de inspiración es siempre el epílogo de un drama que frecuentemente está constituido por toda una vida de trabajo. Esto está sacado de Razón y Ser de los tipos estructurales que probablemente no habéis leído ninguno de los que estáis aquí. Segundo, la mejor regla... Cuidado, Torroja escribía fatal. Torroja no escribe muy bien, pero bueno, es lo único, uno de los pocos textos clásicos, canónicos que tenemos para entender algo, el arte estructural. Segundo, la mejor regla que puede darse para obtener una estructura verdaderamente estética es que el autor posea una serena y aguda sensibilidad artística con fecunda imaginación creadora, unido a la técnica necesaria para comprender la finalidad y el mecanismo de la función resistente. Esto tiene que ver, está relacionado con una de las últimas cosas que ha dicho Nacho. Tercero, no existe ningún método que permita llegar automáticamente a la elección del tipo estructural más adecuado para cada problema concreto que se plantea el proyectista. La forma, resultado de un proceso creador, fusión de técnica con arte, ingenio con estudio, imaginación con sensibilidad, escapa del puro dominio de la lógica para entrar en las secretas fronteras de la inspiración. O sea, un ingeniero hablando de inspiración. Y en tercer lugar, pero la verdad estructural pura exige de lo superfluo para producir la emoción estética, y lo superfluo es lo que se ofrenda voluntariamente y sin que nadie lo exija ni nada lo requiere, como ofrenda generosa de un esfuerzo puesto al servicio del goce de vivir.
hay una otra, en algún momento, leyendo a Billington, pienso en un concepto que Fernández Ordóñez definía como funcionalismo ingenuo, y ponía a Nervi como uno del gran ingeniero italiano, como uno del paradigma de este funcionalismo. Os traigo una cita de Nervi que creo que ilustra esto. Decía Nervi lo siguiente: la verdad funcional, técnica y económica, en la gran mayoría de los casos, es suficiente para alcanzar un efecto estético satisfactorio o por lo menos no desagradable. Vamos, hay ejemplos de estructuras que veraces funcionalmente, técnica y económicamente, que son espantosas. O sea, que hace falta un plus, que es lo que tenemos que cada uno tenemos que encontrar. Pues no sé qué más cosas contaros. Tengo varias por ahí, pero bueno. Sí, al hilo de lo que ha dicho Nacho, las obras de ingeniería no están en los museos. El Museo Sempere de Alicante, Sempere era íntimo amigo de mi maestro Fernández Ordóñez, ¿no? Entonces, por ejemplo, la barandilla del puente de Juan Bravo es de Sempere. Y a Sempere le gustaba mucho el puente de Martorell, que no lo he traído, es un puente de tablero mixto, con vigas de hormigón blanco, con vigas espaciales. Es uno de los pocos puentes con vigas espaciales de la época. Entonces, le gustaba mucho y le regaló una maqueta muy bonita, y la incluyó en la colección de obras que trajo al Museo Sempere de Alicante. Pues no está en el museo, ¿no? Porque han decidido que eso es un puente que no tiene ningún interés para la... A lo mejor si hubiera sido un puente de Calatrava, sí. Estoy recopilando, es que no quiero extenderme mucho, estoy recopilando recortes de prensa de los años 80, claro, que vosotros estáis todavía estudiando la carrera, ¿no? Y entonces, bueno, este hombre, es que este era Dios. Ahora lo están crucificando. Bueno, ahora no tengo tiempo de sacar recortes, los recortes que tengo ahí en la cartera, pero era una cosa, vamos. Quizás en este país debíamos ser un poco más, porque ya habíamos entonces muchos que decíamos en fin, que había que oponer a ese exceso de sensibilidad el rigor de la inteligencia, ¿no? Pero bueno, bien, ¿qué efecto ha producido Calatrava? Un efecto doble, uno que no está mal y otro que está fatal. El positivo es que, bueno, la gente ha mirado de otra manera la obra pública, el puente. Lo mira como algo, como una forma sensible, lo que no se veía antes. Antes, bueno, se veía como una materialización de una forma del progreso, etcétera, ¿no? Bien, pues está bien, pero el problema es que han salido así epígonos de Calatrava. Eso lo hago yo, es lo que dicen muchos ingenieros. El resultado es lo que hemos visto antes, esas fantochadas y carísimas además, casi todos además hay dinero público detrás de esto, ¿no? que me ha parecido muy apropiado que Nacho se haya detenido en esto bastante. Bueno, pues nada más. Yo de momento, si queréis luego comentar alguna cosa, me paro aquí. Si queréis luego vemos alguna imagen por ahí más.
ciencia, economía y elegancia. Y a continuación de ahí empieza a hacer un análisis histórico, analizando distintos autores, distintos sistemas constructivos, desde los inicios de las grandes estructuras, más bien en el siglo XVIII, ya estructuras de ingenieros ingleses, estructura metálica. Nos ha puesto Nacho una fotografía del puente de hierro, el puente el Iron Bridge, en este caso un mamotreto, una réplica de un puente arco de piedra, su réplica a una estructura metálica muy potente, muy poco esbelta, pero dando un salto al material, ¿no? En este caso, el material y los avances tecnológicos van muy asociados al avance de la tecnología de puentes, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, en este primer puente utilizan el hierro forjado, y a continuación, conforme aumenta o conforme mejoran las características de los materiales, van apareciendo nuevas tipologías estructurales y nos van apareciendo distintas necesidades. En principio tenemos que salvar alguna carretera, tenemos que salvar algún puente, pero aparece el ferrocarril, ¿no? Yo pienso que asociada a toda esta expansión del ferrocarril aparecen nuevas tipologías estructurales que nos va desgranando Billington con diferentes autores, sobre todo muchos asociados al poder económico de la época, que es pues Inglaterra o posteriormente ya la explosión del ferrocarril en todo lo que es el oeste americano. Pero la evolución de ese material nos da un nuevo material que es el hormigón armado, que tiene su expansión, su gran desarrollo en todo el siglo XX, y aparecen estas nuevas formas que estamos viendo, que los ingenieros de la época van mejorando y nos van generando otro tipo de configuraciones con otro tipo de tipologías estructurales. Las celosías, muy asociadas a estructuras metálicas, van cambiando su forma para adaptarse a cómo trabaja, en este caso, el hormigón, y nos van apareciendo autores como aparece esta obra de Torroja, como aparecen las obras de Félix Candela, o como aparecen tantos otros autores que trabajan con hormigón armado. Pero la tecnología avanza el material, y ya no se reflejan con tanto detalle en el libro de Billington las estructuras de hormigón pretensado, posttesado, que es una nueva tecnología en la que nos permite, pues, alcanzar grandes luces con otras esbelteces, con otras tipologías. Por lo tanto, yo voy a ir poniendo un poco, voy a ir pulsando algunas teclas para que tengamos ideas para el debate, ¿no? Más adelante nos encontramos con que aparecen nuevos materiales, ¿eh? Estamos trabajando con hormigón muy malo, empezamos a trabajar con hormigones mejores, vamos abandonando las celosías metálicas, ya las vamos combinando, y vamos entrando también a lo que denominan los ingleses los composites, y nosotros en España las estructuras mixtas, que nos dan también otras garantías. Nos metemos ya en el siglo XXI, estoy siendo muy rápido para no alargarme mucho, y vuelve el hormigón armado con forma de celosía, ahora en este caso. Hemos construido aquí en Alicante una pasarela innovadora a nivel mundial, que es la pasarela sobre el barranco de las Ovejas, donde tenemos un hormigón de 150 megapascales. En este caso es una estructura en celosía de hormigón armado, es una estructura de hormigón armado. Por lo tanto, la evolución de esas tipologías estructurales, la evolución de esos materiales van absolutamente asociadas a las necesidades, por supuesto, de nuevas luces, pero también los nuevos materiales. Bien, estamos trabajando en obra con hormigón de 25 y nos encontramos ya con un puente de 150, pero todo esto va a cambiar ya, porque en Japón se está trabajando con hormigones de 400 megapascales. Por lo tanto, nos vamos a encontrar seguro con una explosión nueva de nuevas tipologías estructurales que nos darán mucho que hablar para poder modificar sin duda esta estética, que en muchas ocasiones también va ligada a los tiempos. El Guggenheim, que nos parece magnífico, en el siglo XVIII probablemente hubiera sido muy criticado, que no se podría haber construido con las tipologías de la época. Por lo tanto, para abrir el debate y para marcar el debate un poco, quisiera plantear ese golpe, ¿no? El acero es un material del siglo XIX, el hormigón armado es un material del siglo XX,
empieza otra vez a volver en el siglo XXI con nuevos avances tecnológicos, pero también tenemos unas nuevas tipologías estructurales absolutamente del siglo XXI, con nuevos materiales que son ahora sí los composites, los materiales compuestos ya no de hormigón y acero, sino de fibra de carbono, fibra de vidrio y poliéster. Ya tenemos puentes en España construidos de ese material, ya tenemos pasarelas peatonales de ese material que nos van a generar nuevas tipologías, nuevos debates y desde luego escribir más libros sobre el avance y la evolución de las estructuras. Yo pulso estas teclas para que podamos generar un debate y podáis hablar, podamos discutir, y nosotros aquí no somos más, salvo algunos expertos, que unas personas que intentarán entrar en el debate como vosotros. Entonces, pues bueno, ya os invito a que podáis intervenir, que podamos hablar sobre estas cosas. Tienes razón, en realidad yo no he definido eso, pero claro, lo tectónico, lo constructivo y lo material es fundamental en la ingeniería moderna de los años 30. En este caso, además, en torno al hormigón armado. Porque hasta el año 28 no patenta Freycinet el pretensado, ¿verdad? Y no empezará a utilizarlo hasta años después, ¿no? después de la guerra mundial. Pero creo que ha sido oportuno que pulsases esa cuestión. Y la relación entre forma y tectónica, ¿no? Esto es clave en las formas de los ingenieros, sobre todo los ingenieros modernos, ¿no? Como Torroja. Porque la lámina formalmente es la forma más genuina del hormigón. Porque el puente de Elche, el puente de Canalejas, que fue el récord de España de luces en bóveda, se podía haber hecho metálico. Y de hecho, en la memoria lo valora Luiña, ¿no? Lo hace de hormigón porque quería hacer un puente de hormigón. A pesar de que no sabía mucho, no había estudiado en la escuela, se lo tiene que aprender después. En cambio, esto que veis en la imagen, ¿esto se puede hacer de otra manera? No. Se opina, yo comparto la idea de quien dice que de las dos grandes innovaciones constructivas del siglo XX, las de este siglo ya no lo sé, que irán por lo que tú dices, son el hormigón armado y el hormigón pretensado. Perdón, el hormigón armado es del siglo XIX, también de los años 70. Las láminas de hormigón y el pretensado. Lo que pasa es que las láminas de hormigón, por problemas de los encofrados y demás, pues no se han generalizado. Dime. ¿Eh? No me hagas hacer... No, bueno, eso sí, porque si yo tengo que ponerme a buscar ahora por internet, madre mía, nos dan aquí las 12. En Google Imágenes van a poner puente del bimilenario de Elche. Y que conocerán la mayoría. Creo que es un puente para que José Ramón os cuente la historia, como además repito, conocéis la mayoría. Y bueno, que él exprese su opinión. No, y Nacho y todos. Pero creo que insistir a los alumnos sobre esas cuestiones es interesante. No sé, Salvador, si te parece oportuno o no, a lo mejor, pero yo creo que... Bueno, digo sobre Ramón, porque yo tengo también historia hace unos años. Yo la pongo en clase, pero este año no tengo tiempo de ponerla. Y bueno, pues... Pon uno de estos, pon uno de estos. ¿No lo conoces, Nacho? Nacho, ¿lo conoces? ¿Queréis que lo comentamos? Yo lo que pasa es que, en realidad, hablar de este puente, Nacho, tú de esto no lo sabes, ni tú, Salva, me parece, ni vosotros, es que yo soy parte de esta historia, en la medida que me presenté al concurso. Este puente se plantea un concurso internacional de proyectos. Bueno, iba a entrar en una serie de... porque me presento con otro compañero, lo que pasa es que luego pues decido ir yo más por libre, pero eso no hace el caso.
Entonces, bueno, yo sigo fiel a la enseñanza que me habían dado mis maestros en la Escuela de Caminos de Madrid, y que se repiten aquello que os he dicho, ¿no? Las tres dimensiones: la historia, la naturaleza y la estética, es decir, el entorno y la estética. Bien, decía Fernández Casado, otro de los grandes ingenieros que hemos tenido, que ha aparecido aquí un momento también, ahora citado a Nacho, que cuando proyectamos un puente en cualquier punto, naturalmente el puente, lo peor que le puede pasar a un puente es perder el río, naturalmente. Por eso cuando proyectamos un puente en un río, si no, ya no es un puente, es otra cosa. Por eso lo del puente rojo, lo de puente, lo adjudicaremos gratuitamente. Bien, entonces decía Fernández Casado que cada puente no es un homenaje, tiene que ser un homenaje a todos los puentes de la historia a lo largo del río, ¿no? Como de alguna manera decías tú cuando hablabas del puente nuevo frente a un puente romano que hemos visto, ¿verdad? Bien, pues eso por un lado, pero sobre todo aquí me interesaba mucho el entorno. Entonces yo cuando me puse aquí en uno de los estribos, antes de cuando por la zona esta, ¿no? Del lado de Carrús, me di cuenta, vi todo el paisaje de la ciudad y me di cuenta que Elche tenía un paisaje, una escala más bien muy baja, ¿no? Muy pura, muy delicada. Únicamente aparecían al fondo las palmeras de los palmerales, y Santa María era uno de los pocos sitios que había. Entonces yo inmediatamente pensé, entonces eran los años 80, era la locura de hacer elementos, pilas para meter tirantes, porque eso era lo que vendía y lo que los políticos se volvían locos para inaugurar, como el dinero no era de ellos, ¿no? Entonces tomé la decisión bueno, mi puente no puede tener ningún elemento por encima de la rasante. Y decidí hacer un puente, un tablero de córten un tablero mixto, de córten con una forma un poco barroca y tal, un poco, bueno, muy pura, y de hormigón blanco, con dos pilas, eran 80, 120, 80 y 80, de ese orden, ¿no? Vamos, una cosa muy pura, ¿no? Y lo presento. Bueno, pues nos quedamos empatados. Bueno, a todo esto, presenta una maqueta de metacrilato maravillosa, que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho. Es que ni de lejos. Porque Calatrava hace unas maquetas maravillosas, pero luego es que también lo hace así, le cuesta un pastón, pero esto era una maqueta maravillosa. Y luego el pilar pesado y repugnante no tiene nada que ver con lo que... Total, que quedamos empatados. El conseller, que estaba en el jurado, no había votado, porque claro, el conseller... Y entonces el jurado le dice, esto no lo puedo, vamos, tengo absoluta fidelidad por la persona que me lo contó. Entonces el jurado le dice, conseller, tiene usted el voto de calidad. Y claro, o sea, el conseller iba a votar, vamos, por el puente con el mío, que la foto iba a salir cortando la cinta y sin ver tirantes y todo, y me dieron el segundo premio. Bien, pues aquí os cuento historias reales de cómo se tomaban las decisiones. Claro, naturalmente este era muchísimo más caro que el mío, ¿no? Y bueno, pues cómo creía yo que había que proyectar en función de esos criterios, ¿no? Esto tiene muchísimos problemas a viento, problemas de estabilidad, en fin. Mariano quiere intervenir. Sí. Levanta la voz un poco. Sí, era una maqueta de madera que no era, vamos, comparada con la maravilla esta, claro, o sea, que le hicieron contrataron unos arquitectos para que le hiciesen la maqueta, ¿no? Yo casi me la hice yo, ¿no? Pues claro. Sí, ahí va.
Oh, ya no me acordaba, sí, es cierto. Bueno, sí, sí, y sí. Bueno, sí. No quiero hablar del otro, porque hay otra persona que no está aquí presente y me gustaría que estuviese, ¿no? Muy conocido además, pero bueno, exacto, es que era lo que... Muy bien. Ah, pues no hablo con Manolo de eso. Muy amplio. Oye, pues mira, me alegro de que... Bueno, es que la historia... Nos presentamos, me asocié con un compañero para hacer, y entonces me empieza a hacer una especie de... Él dice que hay que hacer algo que tenga una especie de mímesis del misteri, y entonces, claro... Y al final, bueno, como estábamos juntos, habíamos firmado, digo, bueno, mira, pues tú sigues con esto, con el tuyo, y yo sigo con el mío. Y en el tribunal luego me contaron que decían, pero ¿cómo es posible que sean el mismo equipo? ¿No? Quizás me perjudicó, pero bueno, estas son cosas que le tengo mucho afecto al compañero. El 900, no. Sí. El puente, me alegro de que cites otros puentes. En este momento, el mejor puente de Elche, o sea, el que le da sopas con ondas, salvando las distancias históricas, es el puente Canalejas. Es el puente más interesante, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista estético. Ah. No, bueno, pues que es el más interesante. Este es. No, pincha aquí. En este. Es un puente realmente fantástico, ¿no? Con una sensibilidad estética. Es un puente que los ingenieros participan bastante de la cultura estética de su tiempo. En este caso, es el año 1912, todavía es un puente con detalles modernistas, ¿no? La barandilla, algunos detalles ornamentales. Fijaros en el tabique transversal, cómo no llega hasta el final, se abre creando una banda para que la iluminación, que tiene unos efectos de diafanidad, de luz y sombra, en fin, el nombre realmente Mariano Luña y luego es un puente que está funcionando desde hace 100 años sin apenas intervención. Está limitada la carga, vamos, pero tampoco está limitada la carga como el de la Salgina, el de Mayara, que está a 14 toneladas, me parece, o algo así, ¿no? ¿Sabes? Pues anda, cualquiera vuelve para allá, porque es fina, volverá. De modo que yo creo que este puente es el más interesante, ¿no? Desde el punto de vista estético, técnico, es una pieza fundamental en la historia de la ingeniería española. Es récord de luces en bóveda de hormigón armado. Exacto. Los otros son absolutamente prescindibles. Absolutamente. Así se hace la historia de la ingeniería. Por favor, ¿puedes poner un momento es que quería comentaros una cosa que no tiene desperdicio. Ahora quiero poner a Freycinet Orly.
y luego ya te dejo que hables tú. No, pero quiero las mías, pon las mías, Nacho, misima. Bueno, mirar, esto es Orly. No, pon alguna anterior que se vea mejor la lámina quebrada. A ver. Pon este, Nacho, o este mismo, sí. Bueno, estos son los hangares, deja estas, Estos son los hangares de Orly, de 1920 y tantos. Esto es aquí está. Sí, bueno, es una obra de Freycinet. Bueno, una cosa importante es que Freycinet inventa el pretensado, pero que nadie os diga en clase que el pretensado es el destino, el desarrollo lógico del hormigón armado. De eso nada. Freycinet no quería encontrar un sistema constructivo, inventar un sistema que eliminase los problemas de grietas, etcétera, generados por las tracciones en el hormigón armado. Quería inventar un material nuevo, isótropa compresión, que solo funcionase a compresión en cualquier sentido. O sea, que esto es así, y no tenéis más que ver la biografía de Fernández Ordóñez, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Bien, pero él estuvo muchos años trabajando en hormigón armado. Estos son los hangares de Orly. Los hangares de Orly tenían una altura, eran hangares para dirigibles, tenía 50 metros de altura libre, ¿no? Que estúpidamente la aviación americana se los cargó cuando realmente París era una ciudad abierta, ¿no? Estos hangares los gana la empresa para el que trabajaba, Freycinet, y cuando después de la adjudicación se dan cuenta de que se han equivocado en la medición del hierro. Se han quedado cortos de hierro, les falta hierro. Y entonces, ¿qué pasa? El proyecto que ellos habían presentado eran 2 láminas, la cubierta eran 2 láminas de hormigón de unos 9 centímetros, unidos por unos montantes también muy delgados. Si tuviésemos aquí un rotulador lo explicaría. Entonces, la solución que se le ocurre a Freycinet es hacer esta solución quebrada para ahorrar material. Y así la construye, y así pudieron, por lo menos me imagino que cubrirían gastos. Y quizá la solución es todavía más hermosa, ¿no? Entonces, bueno, cuando Le Corbusier entra aquí, dice que ha sentido la misma emoción que cuando entró en la Catedral de Chartres. Jourduil, la arquitectura de Jourduil, en la revista de arquitectura, le dedica un número, ¿no? Y en una entrevista él dice: pero bueno, yo no sé el tinglao que habéis montado con todo esto, porque a mí, lo dice literalmente, a mí las cosas del arte me son ajenas. Pero claro, era un hombre de una intuición, de una elegancia que llevaba dentro, y es lo que os decía, le salía sin necesidad de pensar, pues ahora tengo que hacer algo bonito. No, está haciendo una cosa económica, eficiencia, buscando la eficiencia de los materiales, ¿no? Pero con una mano, una maestría que le da esa condición que os digo. Bueno, yo ya he hablado mucho. Nacho, ahora habla tú. Ya que habéis comentado...
Sí. Entonces, en los ingenieros es diferente la razón es más económica que cultural. Los arquitectos rechazan la decoración por una cuestión de estilo, de cultura. En 1905, creo que es, bueno, en torno a esa época, hay un arquitecto vienés, Adolf Loos, que publica un texto que debéis de leer, lo que se llama Ornamento y Delito, que es una diatriba terrorífica contra la ornamentación, casi ya, donde dice que, vamos, que son unos delincuentes el que decora una obra. Los ingenieros, para ellos es una cuestión casi más ética que cultural. Esto quería que quedase claro. Bueno, en el puente de la Salgina, este puente es de 1930, ¿no? Es el mismo año que, por ejemplo, Ottar Ammann hace el puente George Washington, ¿no? De 1 kilómetro de luz. Que teníais una foto vosotros que no se veía muy bien, que además es interesante el puente George Washington también para reflexionar sobre la estética de los ingenieros, ¿no? Bien. A ver, ahora volvemos después a George Washington. La historia de Ottar Ammann, este es el puente de Ottar Ammann, es un puente que realmente estaba revestido de placas de granito, ¿no? Lo que pasa es que por la depresión se les acabó el dinero y bueno, al final lo dejaron así. Le Corbusier decía que era absolutamente maravilloso, tal cual. Bueno, para los gustos contemporáneos quizás no tanto, ¿no? Bien, bueno, pues este puente se hace el mismo año que el puente de la Salgina. El puente de la Salgina creo que tiene 90 metros, ¿no? De ese orden, ¿no? Pasa un momento. Bueno, para llegar, como contaba muy bien Nacho, para llegar allí, tú has estado allí, ¿no? Has subido, hay que ir a Chur y luego subir. Yo estuve a punto de volverme. Porque, claro, era una carretería, era un camino, yo creo que no estaba ni pavimentado. Yo fui hace unos 20 años, ¿no? Y entonces, bueno, y al final de pronto me lo encontré con una limitación de carga que, claro, tuve que dejar el coche al lado. Este puente tiene 4,5 metros de ancho. Y es un puente triarticulado, es un puente, fijaros, las articulaciones que tiene. Es decir, es una pieza maravillosa, formalmente, pero sin embargo, técnicamente no aporta nada. A mí me parece realmente Maillard, que para Billington es la quita. No, hombre, por favor, un puente triarticulado de hormigón, cuando hacía 20 años que ya los estaban haciendo monolíticos, pues francamente, la verdad es que no me voy a poner a discutir contigo de estructuras, pero históricamente es así. Yo, sin embargo, creo que en realidad, bueno, Maillard sí que era un hombre de una extraordinaria sensibilidad. No es casualidad que una de las biografías más bonitas sobre Maillard es de Max Bill, el escultor suizo, que eran amigos. Es decir, yo creo que a mí me parece que estaba muy vinculado a grupos artísticos y culturales suizos, ¿no? A pesar de que había estado muchos años en Rusia, ¿no? Pues le cogió la guerra. Termino con una reflexión que me gustaría trabajar más. Es decir, yo creo que aquí lo que pretende es construir un monumento. Es decir, una cosa para mirar, y he encontrado en la arquitectura algo parecido. Esto es para la ingeniería de los años 30, del periodo entre guerras, lo de la casa Farnsworth de Mies para la arquitectura, o el pabellón Barcelona. Una cosa que no sirve para vivir, para nada, pero que es una forma nueva, diferente, muy hermosa, y que marca un hito en la historia de la arquitectura, la casa Farnsworth o el pabellón Barcelona, y en este caso el puente de... Esto es el pabellón Barcelona, lo tenéis o la casa Farnsworth, ¿no? También. Esto es un monumento. Bueno, lo hizo Mies para una exposición, pero a mí me parece un monumento, ¿no? Una pieza monumental. Esto es mi tesis, que me gustaría trabajar algo más, ¿no? Esto es una hipótesis de trabajo. Bueno, sí, por alusiones al tema de Salginatore, sí que es cierto que se habían hecho muchos arcos triarticulados
Yo no soy un experto en historia del hormigón, pero sí que es muy maravilloso estudiar la variación del canto de la estructura de arcos del arco, porque es óptima desde el punto de vista estructural para que el arco esté trabajando siempre a compresión. Y como esa forma es una forma derivada de principios ingenieros. Sí, sí, Y como él lo saca además por estática gráfica y por un proceso de tanteos y demás. Entonces no es pura ingeniería, es ingeniería en acción con una forma espectacular. Esa idea para Bridlington ese puente tampoco es perfecto, por ejemplo por el parapeto, que lo ve muy pesado cuando no tiene una visión estructural como tan clara como en los puentes rigizados por el tablero, pero luego esa idea la perfecciona en un puente en Besí, al lado de Suiza, y por ejemplo le da una forma a las pilas que conectan el arco con el tablero diferente, como con forma de cruz, que es muy estética y que deriva directamente también de los esfuerzos a los cuales está sometido. Pues es una forma muy ingenieril y es un paso más dentro del camino de la evolución de la forma. A mí me entusiasma Maillard formalmente, pero técnicamente no me deja más bien frío. Para mí toca hacerlo. Aquí, este tratamiento laminar de secciones en cajón, la sección es un cajón, es un semicajón, es abierto por... Es una U, bueno, un cajón abierto por... Hay un ingeniero español, José María Rosselló, que es el proyectista de todos los puentes del ferrocarril Alicante-Alcoy. Si os fijáis, utiliza piezas bastante laminares, bastante planas, que a mí siempre me han recordado a Maillard. En los proyectos no cita para nada a Maillard, pero de alguna manera me ha recordado a Maillard. No exactamente. No, el puente de Brooklyn lo empieza Roebling, Roebling padre, que había estudiado ingeniería en Alemania, y luego cuando muere sigue continúa su hijo, Washington Irving, y la mujer también. Y la mujer era autodidacta, pero el hijo había estudiado en el Instituto Politécnico de Rosen, no me acuerdo ahora del nombre, que era una de las primeras escuelas de ingeniería civil de Estados Unidos. Pero bueno, el modelo anglosajón es mucho más empírico que el modelo francés de formación. Y otra cosa, veo que sois todos muy críticos con Calatrava. Y es paradójico, ¿no? Efectivamente, como ha dicho José Ramón, que en los años 80 era Dios. Y ahora estamos totalmente, este país subimos a los gritos y luego los matamos, ¿no? O sea, yo creo que Calatrava no tiene la culpa exactamente el 100% de todo el maramán que se ha montado. Tiene mucho más paplana. Sí, claro. Y nosotros que los votamos. Si tú te encerras en encargar a Picasso o a Dalí que te haga un autorretrato y luego dices que no te gusta y encima te cobra 50 veces más de lo que te cobraría cualquier otro, para un autorretrato no necesitas a Picasso ni necesitas a Dalí. Puedes hacerlo cualquier pintor convencional, te lo hará probablemente mucho mejor y muchísimo más barato. Pero claro, si todo el mundo quiere ponerse la foto y hacerse la medalla con que lo ha hecho Picasso, lo ha hecho Dalí, desde Calatrava, pues tendrás que pagar ese bus. Es decir, él no tiene la culpa de ese, no sé, vamos, yo me hace... Hombre, yo creo que sí que tiene una parte de culpa. Una parte de culpa tiene, obviamente, pero no... Porque si tú dices que algo cuesta 90 millones de euros, como el Palacio de las Artes, y luego acaba costando 490, pues algo de culpa tendrás. La ópera de Sidney, que es el paradigma de la ingeniería de los años 50, creo que costó 100 veces más de lo que estaba costando. O algo así. Pues la Torre Eiffel, cuando se hizo en París, en la Exposición Universal de 1889, se hizo con la condición de que se iba a desmontar después de la exposición. No se ha desmontado. Ya, pero la Torre Eiffel la pagó Eiffel. No se ha desmontado. No la pagaron los franceses, la pagó él y la recuperó. Ahora no sé de quién pertenecerá, pero enseguida recuperó el dinero. Y eso lo pagamos todos nosotros, lo de Calatrava. Y mis hijos, sí, seguimos bien. Que efectivamente yo a los que hacen estas obras, al proyectista le pondría
Sí. De hecho, Binnington no reclama como la autoría de esas 3 E's, sino es lo que hace es como un recorrido a lo largo de los últimos 200 años de ingeniería estructural y ve cómo diferentes autores y diferentes ingenieros han ido empleándolas y cómo las han ido explicando. Pero él dice que Telford ya en 1812 ya hablaba de esto. O sea, él no se atribuye el mérito de eso. No, sí, yo dice eso, dice que es que eso es mucho más antiguo que retener las connotaciones, lógicamente. Antonio, a ver, es una cuestión que yo no tengo muy clara, pero en algunos casos, porque además no se puede dar una respuesta genérica, en cada caso varía en función de la obra, de las circunstancias, etcétera, y es de quién es la obra, de quién la construye, de quién la proyecta, de quién la calcula. Por ejemplo, la Torre Eiffel, ¿de quién es la Torre Eiffel? La Torre Eiffel, no, el mérito de la Torre Eiffel la proyectó el calculista Schilling, que es un ingeniero que luego salió por ahí a hacer sus cosas, ¿no? Antes había trabajado Sering con él. O sea, realmente la torre no la calculó, desde luego no la calculó Eiffel. Estaba la factoría de Eiffel trabajando, fue la que permitió construirla en tan poco tiempo, porque llegaban las piezas perfectamente medidas y para su sitio, para el sitio adecuado, y eso fue muy importante. Pero bueno, ahí tenía Eiffel detrás todo un equipo de gente en la empresa trabajando. Pero hay una cosa muy importante en el caso de la Torre Eiffel: convencer al ayuntamiento y a todo París de que había que levantar esa torre, que tenía a todo el mundo, a los ciudadanos, porque pensaban que se le iba a caer, y que iba a hacer una catástrofe. A los artistas, bueno, los artistas escriben un manifiesto poniendo a parir a Eiffel, etcétera, etcétera. A todo bicho viviente. El tío convence. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito, ¿eh? Claro, por eso lo ponían. Sí, bueno. Menos mal que no se realizó el plan Voisin de Le Corbusier, que se cepillaba completamente todo lo que quedaba. Oye, quería hablar para las chicas, a las mujeres sobre todo, y para los hombres también, que no viene de vez en cuando también un toque de feminismo, ¿no? Hablando del puente de Reublin, el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn lo proyecta Reublin, padre, ¿no?, que había estudiado en Berlín, había estudiado nada más y nada menos que había sido alumno de Hegel, el gran filósofo. Fijaros, en la escuela politécnica daba clase Hegel, ¿no? ¿Os imagináis dando clase aquí un filósofo en la escuela técnica? Bien, entonces lo empieza él, muere, fallece porque era bastante mayor, y se encarga a su hijo Washington, que había estudiado, como decía Nacho, en una escuela, ya era ingeniero, había estudiado en una escuela. Pero cuando estaban construyendo los cajones, estaban la cimentación con cajones indios, que sabéis que se hacían con aire comprimido para bajar hasta por debajo del agua, y eso tenía, como no había cámara de descompresión, luego había muchísimos problemas y terminaban con apoplejías. Tuvo un problema de este tipo y se quedó paralítico. Bueno, y la obra estaba en cimientos. Entonces alquiló una casa en el lado de Brooklyn, con una ventana que daba a la obra. Entonces, él, con unos prismáticos, vigilaba la obra todos los días, y su mujer, que se llama Catherine o Dorothy, Reublin, iba con los papelitos a darle las órdenes. Entonces, historiadores contemporáneos han estado estudiando esta transmisión de información, y han llegado a la conclusión de que esta mujer no era una correveidile solo, sino que era una mujer con conocimientos, estaba bastante identificada con lo que hacía su marido, y era algo más que llevar papeles, ¿no? Y entonces ha reconocido el papel que tuvo la mujer en la construcción del puente. Y esto pone de manifiesto cómo siempre al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Lo que pasa es que de la gran mujer no se acuerda nadie, ¿no? Hay un ejemplo, yo siempre me acuerdo del caso de Alma Mahler, la mujer de Mahler, ¿no?, que le pasaba limpio las partituras, ¿no? Bueno, la 10ª sinfonía la terminó ella, ¿no?
Entonces, eso nadie lo reconoce, ¿no? Y podríamos encontrar muchos casos de estos en la historia. La compañera que tuvo, la primera mujer. Bueno, si os parece y no hay más preguntas, llevamos ya unas cuantas horas debatiendo y hablando de estas cosas. Agradecerle a Ignacio Payá que haya venido desde Valencia para darnos esta conferencia y, por supuesto, a José Ramón por todas las cosas que nos ha contado. Gracias a todos por venir y, bueno, seguiremos organizando cosas de estas en la escuela. Nada.